Buenos días con todos. El día de hoy realizaremos el análisis del sistema de encendido del Hyundai Grand i10. Objetivo. Objetivo general. Analizar en detalle el sistema de encendido del Hyundai Grand i10, enfocándose en su funcionamiento, componentes y diagnóstico. Objetivos específicos. Describir las características técnicas del sistema de encendido y sus componentes principales, e identificar y analizar los fallos comunes proponiendo soluciones basadas en pruebas de diagnóstico. Introducción. El Hyundai Grand i10 es reconocido por su eficiencia y rendimiento en la categoría de autos compactos. Un componente vital para su eficiencia de combustible y rendimiento general es el sistema de encendido que gestiona de forma precisa la ignición de combustible en el motor. Las partes del sistema de encendido de este vehículo está comprendido por la ECU, bobinas de encendido doble, bujía, sensor de revoluciones y PMS, llave de contacto y cables de alta tensión. Las características técnicas del sistema de encendido. El Hyundai Grand i10 cuenta con un sistema de encendido sin distribuidor que emplea bobinas de doble salida, optimizando el espacio y la eficiencia del motor. El tipo de sistema es el encendido directo DIS. El tipo de bobinas es dos bobinas de doble salida. Cada una alimenta dos cilindros. Tipo de bujías, bujías convencionales adecuadas para uso económico y eficiente. Y los sensores claves de este sistema serían el sensor de posición de cigüeñal y el sensor de posición del árbol de levas. Pruebas de componentes. Comenzaremos con la bujía. Una bujía es un dispositivo que sirve para entregar corriente eléctrica del sistema de encendido a la cámara de combustión de un motor. Las comprobaciones que realizaremos están en la inspección visual, visualizar cómo está quemando el combustible, si no presenta roturas en el aislante cerámico. Además de esto, realizaremos una medición de la resistencia y del espacio entre electrodos. En el caso de bujías con plomo, el manual nos rige que tiene que ser entre 0,7 y 0,8 milímetros, para bujías sin plomo de 0,9 a 1 milímetro, y la resistencia del aislante será de 10 mega ohmios o más. El par de apriete va desde los 14,7 newton metro hasta los 24,5 newton metro. La bobina. Descripción. Una bobina de encendido es una bobina de inducción en el sistema de encendido del motor que transforma el voltaje bajo de la batería en voltaje alto necesario para crear una chispa eléctrica en las bujías. Comprobaciones. Asimismo, realizaremos una inspección visual, visualizando que no haya roturas en el sistema, cables rotos, y comenzaremos con la medición de la resistencia. La resistencia del primario lo realizaremos como en la primera imagen superior, entre el pin 1 y el 2 y entre el pin 1 y el 3. Esta resistencia debe de ser de 0,82 ohmios a 20 grados centígrados. Y la resistencia del secundario lo mediremos como en la segunda imagen, en la imagen inferior, que será en las salidas del 1 y 4 y en el 2 y el 3. Esta resistencia nos debe de dar de 15,5 ohmios a 20 grados centígrados. Los cables de alta tensión. El manual no nos daba un valor exacto de cuánto debe de ser la medición de la resistencia de estos cables, así que he optado por incluir en este caso una tabla de resistencias de cables. Esto de aquí nos rige que un metro de cable debería de tener 20.000 ohmios de resistencia o 20 kilo ohmios de resistencia. ¿Qué comprobaciones realizaremos con estos cables? Una inspección visual, que no se encuentren sulfatados, rotos, que no tengan grietas, para que no se escape la chispa. Y la resistencia la realizaremos entre el borde metálico de uno de los extremos al borde metálico del otro extremo, como lo tenemos en la foto inferior del lado izquierdo. El diagnóstico de averías. Normalmente, el sistema de encendido tiene las siguientes fallas. El motor no arranca o lo hace con dificultades, aunque el motor de arranque sí está funcionando, es decir, sí gira. El área sospechada, el interruptor de encendido. La solución, una prueba del interruptor de bloqueo del encendido o cambiarlo, en tal caso. La bobina de encendido, comprobar la bobina de encendido, si es esta de aquí, se requiere cambiar. Las bujías, comprobarlas y cambiarlas según se requiera. El cableado del encendido, desconectado o interrumpido, requiere una reparación del cableado o un cambio. El ralentí desigual o se cala, es decir, se para el motor, puede deberse debido al cableado del encendido. Este aquí se debe de reparar o cambiar según la falla que tengamos. La bobina de encendido hay que comprobarla y cambiarla según se requiera. El motor vacila o existe poca aceleración. Esto puede deberse a bujías y cables de bujías. Se debería de comprobar los componentes y cambiarlos según se requiera. El cableado del encendido requiere reparación o cambiarlo. Determinación de costos operativos para los daños de este sistema. Nos hemos basado en los salarios de un mecánico automotriz en nuestro país, en el Ecuador, que va por los $478 al mes.
Esto de aquí nos deja que el salario por hora de un mecánico automotriz está por los $2.76. En base a esto, realizaremos la determinación de costos operativos de acuerdo al tiempo que se demora un mecánico en realizar estos cambios, estos arreglos. Tenemos el componente, bujías y cables, el precio de mano de obra, el mismo dicho, 2.76. En este caso, del tiempo hemos escogido que un tiempo prudente para este cambio es una media hora. En insumos gastaremos $8, en equipos y herramientas $4, lo que nos da un total de $13.38 el precio de un cambio de bujías y cables, además de sus comprobaciones. Lo mismo para el caso de las bobinas. Tenemos el precio de mano de obra, el mismo, por unos, una- unos 15 minutos. En insumos, es decir, el costo de las bobinas va alrededor de los $60. En equipos y herramientas estamos viendo que utilizaremos unos $30. Entonces, el total del arreglo de este sistema va por los 90,69. Además, en ciertos casos se suele utilizar un diagnóstico con el escáner. Esto de aquí nos tomará alrededor de unos 10 minutos. No cobraremos insumos ya que no tenemos, pero en equipos y herramientas el uso del escáner en sí cuesta alrededor de $15, lo que nos deja con un 15,44. Es decir, que la suma de todos estas partes del sistema de encendido en total, para su reparación y cambio, nos deja un valor de $119,51 que se debería de eh, cobrar en tal caso realicemos este trabajo. En conclusión, el mantenimiento del sistema de encendido es esencial para la optimización del rendimiento del motor, la eficiencia del combustible, la reducción de emisiones y la prevención de fallos mecánicos. Realizar inspecciones regulares y el reemplazo oportuno de componentes críticos asegura una operación precisa y confiable del motor, prolongando su vida útil y mejorando la fiabilidad del vehículo. Hemos conseguido la información de un manual de taller del Hyundai Grand i10 del año 2017 y el salario del mecánico automotriz de la página Computrabajos de Ecuador. Eso sería todo. Muchas gracias.